Hola y bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy vamos a aprender a tejer estos lindos cubos o cuadrados tejidos a crochet. Te lo muestro un poco mejor para que veas cuál es el resultado final de este proyecto. Y bien, para esto solamente vamos a necesitar un crochet y un poco de hilo. Y ahora sí, vamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 8 puntos bajos. Entonces vamos 1, 2 y así te dejo tejiendo estos 8 primeros puntos bajos de la vuelta número 1. Terminados de tejer, lo que hacemos es cerrar el anillo mágico, lo cerramos muy bien y ahora vamos a cerrar esta vuelta, ya que vamos a realizar vueltas cerradas. Entonces para esto hago un punto deslizado uniendo el primer punto con el último y después levanto una cadeneta para comenzar a tejer la siguiente vuelta. Esta misma operación la vamos a realizar en cada una de las vueltas al momento de cerrar y de iniciar cada vuelta. Muy bien, ahora vamos por la vuelta número 2. Aquí vamos a tejer un punto bajo y a continuación realizamos un punto triple. ¿A qué me refiero como un punto triple? A 3 puntos bajos sobre un mismo punto. Entonces vamos 1, mira, sobre el mismo punto voy a tejer el segundo y sobre el mismo punto voy a tejer el tercer punto bajo. Listo, son 3 puntos. De esta manera voy a dar forma a los ángulos del cuadrado. Ahora voy a repetir esto en total 4 veces. Ya hice la primera, vamos a hacer la segunda. Entonces hago un punto bajo y a continuación un punto triple. Punto triple son 3 puntos bajos sobre un mismo punto. Listo. De esta manera formo la segunda o el segundo ángulo del cuadrado. Repito una vez más. Un punto bajo y después un punto triple. Como te dije, en total tengo que repetir esta secuencia 4 veces. Y ahora que he terminado de tejer los puntos, voy a cerrar esta vuelta uniendo el último punto con el primero con un puntito deslizado y levantando una cadeneta para comenzar a tejer la siguiente vuelta. Como puedes ver, ya se va formando el cuadrado. El cuadrado tiene 4 ángulos, 1, 2, 3, 4. En total, en este momento tenemos 16 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos para comenzar, 1 y 2. Ahora, como puedes ver, he llegado al medio del punto triple y sobre este punto voy a tejer un punto triple, es decir, 3 puntos sobre un mismo punto, 1, 2 y 3. De esta forma sigo marcando el ángulo del cuadrado. Ahora, si te das cuenta, este lado no está completo porque hemos comenzado, digamos, en el medio del lado. En cambio, en este lado que ves aquí, sí lo vamos a hacer completo. Entonces vamos a tejer en total 1, 2, 3 puntos bajos y después realizamos un punto triple. 1, 2, 3. Listo, ya hemos formado el otro ángulo del cuadrado. Esta misma secuencia de 1, 2 y 3 puntos bajos y a continuación un punto triple la tenemos que repetir en total 3 veces. En este momento estoy haciendo la segunda, ya que la primera es esta, 1, 2 y ahora voy a repetir eso en este otro lado. Entonces vamos 1, 2, 3 y ahora formo el ángulo. 1, 2, 3. 3 puntos bajos sobre un mismo punto. Y ahora he llegado al cuarto lado del cuadrado. Y si te das cuenta, aquí me falta tejer un puntito bajo para completar este lado, ¿no? Este cuarto lado del cuadrado. Terminado de tejer esto, voy a unir el último punto con el primero con un puntito deslizado. Como puedes ver, ya tenemos el cuadrado completamente formado. 1, 2, 3, 4. En este momento, esta tercera vuelta tiene en total 24 puntos bajos. Ahora vamos a tejer
una vuelta más para que veas cuál es la secuencia y cuál es la lógica para armar este cuadrado. Muy bien, entonces vamos. Tengo que comenzar tejiendo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. La idea siempre es llegar, mira, aquí, a esta parte donde hemos tejido el punto triple, ¿no? Al medio del punto triple para seguir formando el ángulo. Entonces, después de estos 3 puntos bajos, llego al ángulo del cuadrado y voy a tejer 3 puntos sobre un mismo punto. Listo. Ahora voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Llegué al otro ángulo del cuadrado. Ahora me corresponde tejer un punto triple. 1, 2, 3. Entonces, ahora, la secuencia que vas a repetir son 5 puntos bajos y un punto triple, es decir, 3 puntos sobre un mismo punto. Esta secuencia la tienes que repetir 3 veces. Yo ya la hice una vez, aquí haces la segunda y aquí haces la tercera. Muy bien, te dejo tejiendo esto. Muy bien, he terminado ya de tejer la tercera secuencia. 1, 2, 3 y hemos llegado a este lado del cuadrado que no está completo. Lo vamos a completar tejiendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Como puedes ver, hemos completado ya todos los puntos de esta vuelta y lo que vamos a hacer es unir el primer punto con el último punto con un puntito deslizado. Y así es como queda nuestro cuadrado. Si te das cuenta, mira, tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4, 4 ángulos. 1, 2, 3, 4. Los ángulos están ubicados o se forman con el punto triple. 1, 2, 3 y ahí se van formando los ángulos del cuadrado. Esta vuelta, la vuelta número 4, tiene en total 32 puntos bajos. Tenemos hecho el cuadrado. Ahora vamos a formar el cubo, es decir, que le vamos a dar cuerpo a este cuadrado. Para esto vamos a comenzar a repetir 32 puntos bajos en las siguientes vueltas. Pero ojo que la primera vuelta la tenemos que hacer de la siguiente forma. Voy a tejer 32 puntos bajos, pero solamente tomando la parte del punto que va para adentro. Entonces mira, de esta forma voy a tejer el primer punto. Mira, el punto tiene 1, 2, digamos 2 pestañitas. Esta es la que va para afuera y esta es la que va para adentro. Voy a tejer tomando solamente la pestaña o la parte del punto que va para adentro. ¿Ves? Aquí hago un punto sobre cada uno de los puntos. Esta es la vuelta número 5. He terminado de tejer la vuelta número 5. Como ves, se ha formado este relieve que ves aquí. Este relieve va a hacer que las siguientes vueltas vayan para abajo. Muy bien, ahora vamos a cerrar el último punto con el primero. Un puntito deslizado como lo estamos haciendo en cada una de las vueltas. Y vamos a comenzar a tejer la misma cantidad de puntos. Como ves, ya vamos a tomar los puntos de forma normal y vamos a repetir 32 puntos bajos desde la vuelta número 6, que es la que estoy tejiendo en este momento, hasta la vuelta número 12. Cada una de estas vueltas tiene la misma cantidad de puntos. Entonces te dejo tejiendo esto, ya que es repetitivo. He terminado de tejer hasta la vuelta número 12 y el cubo me va quedando así, de esta forma. Mira, así se va quedando la base y los lados del cubito van quedando así. Muy bien, ahora vamos a continuar tejiendo la vuelta número 13. En este caso ya tenemos que hacer la parte plana del cuadrado aquí. Por lo tanto, vamos a tejer tomando solamente una de las hebras. Como lo hicimos aquí, vamos a hacerlo tomando la hebra de adentro. En este caso vamos a comenzar tejiendo 3 puntos bajos. Listo. A continuación vamos a hacer una disminución triple. ¿A qué me refiero con disminución triple? Como hicimos aumento triple, también vamos a realizar disminución triple. Entonces tomamos 1, 2 y tomamos ahora un tercer punto. De esta forma voy a disminuir 1, 2, 3 puntos a la vez. Tomo el hilo y voy a pasarlo uno por uno. Esta parte no es tan fácil, pero queda bien. Entonces
hay que hacerlo con mucha paciencia. Listo, y cerramos. Hicimos la disminución triple y ahora vamos a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, no te olvides que todo es tomando solamente la hebra de adentro. 5, y ahora hacemos nuevamente la disminución triple. Esto, como te dije, es un poco difícil, pero el resultado queda muy bien. Por lo tanto, vale la pena realizarlo. Claro está que yo tengo la cámara delante y se me hace un poco más difícil, pero para ti tal vez sea más fácil haciéndolo sin esta cámara delante. Muy bien, he hecho 5 puntos bajos, disminución triple. Esto lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice 1, voy a hacer en este lado 2 y en este lado 3. Entonces, 5 puntos bajos, disminución triple. Muy bien, he terminado de hacer, mira, estas 3 secuencias, 1, 2, 3, y ahora para terminar de tejer esta vuelta voy a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora sí, cierro esta vuelta con un puntito deslizado, uniendo el primer punto con el último, y después tejiendo una cadeneta para tejer la siguiente vuelta. Quiero que veas cómo va quedando, mira, así va cerrando el cuadradito. Y ahora es momento de colocar el relleno. Tomamos el algodón sintético y lo vamos a colocar aquí adentro. Me olvidé de decirte que esta vuelta, la vuelta número 13, tiene en total 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 14. En este caso vamos a tejer en primer lugar 2 puntos bajos. Listo. A continuación vamos a hacer una disminución triple ya de forma normal. Y ahora vamos a tejer una secuencia 3 veces. Esta secuencia es de 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y después hacemos una disminución triple. Es decir, tenemos que tomar 3 puntos. 1, 2, 3. Jalamos, cerramos. Listo. Esta secuencia la tengo que repetir 3 veces. Ya hice la primera, te dejo tejiendo las 2 siguientes. Muy bien, y ahora para terminar de tejer esta vuelta voy a tejer un puntito bajo. Como puedes ver, este tejido se va cerrando, por lo tanto es necesario colocar el relleno. Yo te recomiendo no colocar relleno en exceso, ya que el cuadradito va a perder la forma. Esta vuelta, la vuelta número 14, tiene en total 16 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos por la vuelta número 15, que es la última vuelta. En este caso vamos a comenzar tejiendo un punto bajo y a continuación vamos a hacer una disminución triple. Listo, esta misma secuencia la tenemos que repetir en total 4 veces. Un punto bajo y disminución triple. Muy bien, terminada de tejer esta vuelta, de la misma forma voy a cerrar o unir el último punto con el primero y después voy a cortar el hilo dejando la hebra un poquito larga para hacer el cierre con ayuda de una aguja. Antes de hacer el cierre te recomiendo un poco acomodar esta pieza así. Y ahora sí hacemos el cierre. Muy bien, y ahora con ayuda de una aguja vamos a cerrar cada uno de los puntos. Y ahora jalamos, mira. Y ya tenemos esta pieza cerrada. Escondidos todos los hilos, así es como queda este lindo cuadradito tejido a crocheta. Mira. Te lo muestro por todos los lados para que tengas una idea más clara de cómo te va a quedar. Muy bien, esto es todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado mucho este proyecto y te sea de mucha utilidad. Y ahora me despido, no sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal. Tenemos muchos tutoriales en crochet. Asimismo, si te gustó o te gustan mis videos tutoriales, te invito a que me dejes un like. De esta forma apoyas mi proyecto. Te deseo que tengas un excelente día, una excelente semana y nos vemos en un siguiente video tutorial.